lugar, hablemos sobre el lenguaje y vamos a intentar definir qué es el lenguaje, ¿sí? Me gustan mucho estas dos definiciones y he destacado algunas áreas, ¿no? El lenguaje es la capacidad para comprender y usar símbolos verbales como forma comunicativa. Por tanto, por un lado, de manera muy clara, la comunicación tiene una razón de ser, que es la de comunicarnos, y recordemos que como especie gregaria que somos, tenemos la necesidad como humanos, como especie, de comunicarnos entre nosotros, y el lenguaje da respuesta a esta necesidad humana. Pero no es la única forma comunicativa que tenemos. Es una forma comunicativa, ¿sí? Y por otro lado, me gusta mucho también esta otra definición de que el lenguaje es un sistema estructurado de símbolos que cataloga la realidad, que cataloga los objetos, cataloga las relaciones, cataloga los hechos, etcétera, en un marco. Dicho de otra manera, el lenguaje es una abstracción de la realidad, es un orden de la realidad. El lenguaje nos ayuda a entender y a ordenar el entorno, el entorno en el que estamos, ¿sí? Por tanto, forma comunicativa, no perdamos nunca de vista que el lenguaje es una respuesta a una necesidad humana, que es la de comunicarnos, y que lo hace abstrayendo esta realidad y ordenando esta realidad. Esta necesidad de comunicación como seres humanos, como seres gregarios, ha ido evolucionando en la evolución de nuestra especie. Y estas formas comunicativas evolutivas coexisten en nosotros, ¿sí? Pero lo importante es que entendamos que unas se asientan encima de las otras, y lo importante es que entendamos que tienen una secuencia, y esta secuencia responde a un legado evolutivo. Decíamos que la primera forma de comunicativa que todos nosotros tenemos y que nacemos con ella es un lenguaje que llamamos el lenguaje emocional, que es esa forma de comunicación muy basada en el cuerpo, muy basada en el gesto, muy basada en los ruidos, ¿sí? Es una forma comunicativa totalmente ruda, y es una forma comunicativa con la que nacemos. A un bebé nadie le enseña a llorar. Un bebé, cuando tiene un malestar, llora. ¿Y por qué llora? Porque llorar es una forma de comunicarse. ¿Y por qué necesita comunicarse un bebé? Porque si no, no sobrevive. Porque si este bebé no nos comunica a nosotros que tenemos que atenderle, que hay un malestar, yo no voy a poder atender ese malestar. Con lo cual, esa forma comunicativa no nos la enseña nadie. Y no solo no nos la enseña nadie, sino que está presente en todos nosotros. ¿Y qué es esa forma comunicativa? Es la comunicación. Ponemos mucho foco en la verbalidad, ¿no? No debería ser la comunicación no verbal, debería ser la comunicación, no sé, corporal, emocional, ¿no? Pero mal llamada, desde mi punto de vista, no verbal. Es todo aquello que acompaña a las palabras. ¿Cuántas veces te estás comunicando con alguien sin hablar? Una mirada, ¿no? A veces dicen, si las miradas mataran, ¿no? Hay personas que te miran de una manera que te han dicho muchísimas cosas, en positivo y en negativo, ¿eh? Pero que te han explicado muchas cosas. ¿Te han dicho algo? No. La mirada, el gesto, la posición corporal, todo esto comunica. Y hay que ser consciente de ello. Por encima de dónde llegamos, al lenguaje oral. ¿Por qué los seres humanos hablamos? Los seres humanos hace 2-3 millones de años que estamos hablando, con la aparición del Homo habilis. ¿Y por qué hablamos? Porque esa forma comunicativa tan ruda, tan directa, no nos sirve cuando estamos en entornos complejos. Y necesitamos otra herramienta, una herramienta que nos permitiera poder comunicarnos de manera más precisa. Y si vamos al ejemplo de los niños, está clarísimo. Es pasar del llanto al tengo hambre. Hay malestar, pero es que encima te voy a decir que este malestar es porque tengo hambre, o este malestar es porque estoy cansado, ¿sí? Entonces, ese paso de una forma comunicativa muy ruda a una forma comunicativa más eficaz aparece gracias a una nueva herramienta que es el lenguaje hablado. El lenguaje hablado hace tanto tiempo que estamos hablando que ha codificado nuestras redes genéticas. ¿Qué quiere decir esto?
quiere decir que nacemos con la potencialidad de desarrollar el lenguaje. Nacemos con las redes genéticas que nos van a permitir, genéticas no, neuronales, perdón, las redes neuronales que nos van a permitir hablar. Pero, y ahí está la clave, necesito un entorno para poder desarrollar este lenguaje. El entorno es importantísimo. Tan importante es que tenemos casos documentados de niños y niñas que al nacer han sido privados de esta vida social y una de las características comunes que presentan es que no han desarrollado el lenguaje. Es decir, el lenguaje sin un entorno no se desarrolla. Y esto es muy, muy importante. Y esto explica muchísimas de los retrasos, de las, digamos, divergencias que estamos viendo hoy en día en términos de desarrollo del lenguaje. Porque este lenguaje necesita un entorno. Sin entorno no se desarrolla. Y no solo sin entorno no se desarrolla, sino que además sabemos que hay momentos en nuestra propia evolución personal que estamos predispuestos para desarrollar el lenguaje. Podríamos decir que hay ventanas de oportunidad. Cuando pasa esta ventana de oportunidad, ¿implica que ya no vamos a desarrollar el lenguaje? No. Tenemos posibilidad de desarrollar el lenguaje, pero nunca seremos tan eficientes como si hubiéramos desarrollado el lenguaje en esa ventana. Por tanto, hay unos tiempos en los que atender a esta necesidad de generar un entorno rico a nivel lingüístico es esencial. Es esencial. Y tenemos que tenerlo clarísimo. Porque a partir de ahí nos va a costar muchísimo más desarrollar este lenguaje. El entorno es esencial, es importantísimo, porque el entorno es aquello que posibilita este desarrollo lingüístico, que marca mi potencialidad de desarrollar ese lenguaje. ¿Y qué está pasando con el entorno? Que el entorno está cambiando. ¿Cuáles son las etapas en el desarrollo del lenguaje? Independientemente del tempo, ¿cuáles son las etapas? Primera etapa subconsciente, en la que yo lo que hago es desarrollo, adquiero los sonidos que posteriormente voy a hablar, es la etapa fonológica, lo hago desde el subconsciente y lo que hago es almacenar los sonidos, ¿sí? Porque imaginar si es importante esta etapa fonológica, lo veréis clarísimo cuando queremos aprender, por ejemplo, otro idioma y pongamos por caso, queremos hablar en inglés. Hay sonidos que nos cuesta mucho producir. No es que pronunciemos mal, que también, pero que hay sonidos que no sabemos ni producirlos. ¿Por qué? Porque no los tenemos almacenados. ¿Sí? Porque cada idioma tiene su propia fonología y nosotros almacenamos en un primer estadio, almacenamos aquellos sonidos que vamos más tarde a producir. Segunda etapa motora, etapa en la que me preparo para la producción del aparato fonoarticulatorio que me permitirá producir el lenguaje, ¿sí? Entonces, esta etapa motora también está influida por los estilos de vida. La alimentación tiene una relación bastante directa con el desarrollo del aparato fonoarticulatorio. Entonces, si vamos cada vez más a alimentaciones que no haya que masticar, muchos purés, muchas papillas, el biberón mucho tiempo, pues la introducción del sólido se retrasa muchísimo, etc. Esto tiene impacto en el correcto desarrollo del aparato fonoarticulatorio y esto es posible, no de manera directa, pero me puede generar dificultades en la articulación de determinados fonemas. Tercera etapa, conciencia. Es el momento que empiezo a entender que las palabras, ostras, explican la realidad. Yo veo que esto y esto, que son una pelota de tenis, una pelota de básquet, una pelota de fútbol y una pelota de playa, todas son una pelota, aunque son diferentes en tamaño, en color, en textura, pero se engloban sobre un concepto superior, que es el de pelota. Esa es la etapa en la que empiezo a entender, empiezo a hacer esta abstracción del lenguaje. Es el momento en que empiezo a comprender.
un niño o una niña que tú le das, le dices levanta la mano y no sabe levantar la mano, es que no está en la etapa de conciencia, que aún no ha desentrañado el código del lenguaje. ¿Sí? Etapa 4, uso intencional y producción. Ya sé qué quieren decir las palabras y ahora quiero decir palabras. ¿Cómo me expreso? Con la palabra como centro. Y esta palabra o pseudopalabras. Es decir, a veces no digo la palabra correctamente, pero digo la palabra, ese es el lenguaje difuso, ese pseudo lenguaje. ¿Sí? Pero hay una intencionalidad comunicativa y hay una expresión muy basada en la palabra, ¿no? Digo agua en vez de decir tengo sed o quiero un vaso de agua. Etapa 5, explosión del lenguaje, en la que empiezo a generar y a usar estructuras. Paso de la palabra a la frase, al discurso.